Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a estudiar el día de hoy sobre las áreas de figuras geométricas. Primero que nada, vamos a aclarar, ¿verdad?, que el área, también llamada superficie, es la cantidad de superficie que tiene una figura geométrica. Por ejemplo, la parte blanca de mi pizarrón tiene la figura de un rectángulo y su área la vamos a medir en todo el espacio en blanco que tengo disponible para utilizarlo en mi pizarrón. Esa es el área, es decir, la medida de la superficie de mi pizarrón. Ahora, cuando ustedes empezaron a estudiar sobre las áreas, ustedes cuadriculaban, ¿verdad? Hacían el cuadriculado y empezaban a contar los cuadritos. Por ejemplo, este rectángulo que tiene 8 unidades de base por 4 unidades de altura, pues nos da, si es que lo contamos todo, 32. Pero nuestro resultado de áreas va a ser en unidades cuadradas. Bien, quiero aclararles una cosa. En esta explicación voy a utilizar U para las distancias y U cuadrada para las unidades de superficie, ¿sí? Recordemos que las unidades podríamos cambiarla por centímetros o centímetros cuadrados, ya cuando es el área, por metros cuadrados o por kilómetros cuadrados. Pero ahorita no quiero decir ninguna de ellas, simplemente voy a utilizar la U, que significa que puede ser cualquiera de las que he mencionado, ¿sí? La unidad cuadrada la tenemos aquí dibujada. Veamos, está de rojo, U cuadrada, y tenemos un pequeño cuadrito, que significa cada uno de los que van a caber aquí en este rectángulo. Mi resultado después de contar es que este rectángulo tiene un área de 32 unidades cuadradas. Pero a veces los rectángulos o las figuras son tan grandes que no podríamos estar contando cada cuadrito. Por eso tenemos las fórmulas para calcularlo. Bien, la fórmula para calcular el rectángulo es área es igual a base por altura del rectángulo, entre paréntesis. Veamos de otras figuras. Miren, estos dos triángulos están dentro del rectángulo inicial. Los dos triángulos tienen 8 de base por 4 de altura. Este también tiene 8 de base por 4 de altura. Para no tener que cuadricular, vamos a utilizar la fórmula que es base por altura entre 2. Y ese va a ser nuestro resultado de su área. Pero ¿por qué es entre 2? Miren, observen que en este triángulo rojo estoy ocupando la mitad del rectángulo. Por eso es entre 2, aunque tiene la misma medida que el rectángulo, 8 por 4, también aquí tiene 8 por 4, tiene esas mismas medidas. Sin embargo, al ser un triángulo, quiere decir que voy a ocupar, la mitad voy a ocupar y la mitad no existe, la mitad no se considera. Por eso es base por altura entre 2. Ahora, si el triángulo fuera isósceles, como en este caso, o escaleno o equilátero, no importaría. También es base por altura. Pero recordemos que la altura no es esto. Esto no es la altura. Estos lados inclinados no son la altura. Para hacer la altura tiene que ser perpendicular a la base, es decir, estar derechito desde la base hasta el punto más alto en un ángulo de 90 grados. Perpendicular significa que está en 90 grados desde la base, ¿de acuerdo? Como en este caso, este sí puede ser la altura, este lado, porque es perpendicular a la base. Bien, aquí también es entre 2.
Porque si nos damos cuenta, esta parte verde es igual a la parte blanca. Esta parte verde es igual a la parte blanca. Quiere decir que solamente estamos ocupando la mitad del rectángulo que usé como ejemplo. Por eso, de ambos es base por altura entre 2, 8 por 4, 32. Y 32 entre 2 me daría un área, voy a ponerla con negro, área, bueno, no tuve el negro, aquí está, área 16, área es igual a 16 unidades cuadradas de cualquiera de los dos. Pasamos a otra figura, el rombo. Nosotros el rombo lo medimos con una diagonal mayor y una diagonal menor. Las voy a remarcar con un color verde. Bien, tenemos diagonal mayor y la que sea más pequeña, la que sea más corta, es la diagonal menor. Y calculamos el área del rombo multiplicando diagonal mayor por diagonal menor entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque si nos damos cuenta, esta diagonal mayor es como si estuviéramos multiplicando la base del rectángulo inicial. Y la diagonal menor es como si multiplicáramos la altura del rectángulo inicial. Y si nosotros solamente dijéramos diagonal mayor por diagonal menor, estaríamos mintiendo. Porque en realidad, fíjense que esto no lo ocupo, esto no lo ocupo, este es tampoco y este tampoco. Solamente estoy ocupando la mitad de cada cuadrante. La mitad de cada uno, ¿de acuerdo? Incluso en este momento voy a borrar lo que no es parte del rectángulo. Por eso entonces quedaría diagonal mayor por diagonal menor, y como la mitad no la ocupo, por eso es entre 2. Y nuestro resultado pues será similar, ¿verdad? 8 por 4, 32. Entre 2, área es igual a 16 unidades cuadradas. Pasamos a una nueva figura, el trapecio. Recordemos que para que sea un trapecio debe de tener sus bases, bueno, le llaman base superior o base inferior, tienen que estar paralelas. Es decir, no pueden estar así, no pueden estar inclinadas, tienen que estar paralelas a la misma distancia, equidistantes en cualquier punto de esas dos líneas. Me refiero a la base mayor y a la base menor que está arriba. Deben de ser paralelas para que tengamos este trapecio, si no se llamaría de otra manera. Pero bueno, el trapecio, su fórmula es base mayor más base menor entre 2. Y ya que le sacamos entre 2, ahora lo multiplicamos simplemente por la altura, pero recordemos que debe ser perpendicular, es decir, derechita hacia arriba, perpendicular a la base, en ángulo de 90 grados, como antes les había yo dicho. Con la escuadra, la altura se mide perpendicular a la base. No debe de estar inclinada esa altura o la medida de esa altura. Bien, la fórmula es base mayor más base menor entre 2 por altura. Ustedes lo podrían resolver simplemente siguiendo esos pasos. Pero yo quiero explicarles por qué se hace la suma y por qué se hace después la división entre 2. Porque se trata de convertir ese trapecio que tiene bases diferentes, se trata de convertir a un rectángulo que no sea ni tan largo ni tan corto, es decir, un punto medio.
Si nuestro trapecio era de esta manera, pues se convierte en un rectángulo con esta fórmula. ¿De acuerdo? Ya no va a ser 8 y ya no va a ser 6. ¿Sí? No, perdón, ya no va a ser 10, ya no va a ser 10 y ya no va a ser 6, sino que el punto medio sería 8. Es como quitarle aquí esta parte, se la quitamos, la giramos y la pegamos de este lado. Entonces ya nos quedaría nuestro trapecio de esta manera. Ya sería 8 por 4. ¿Sí? Vamos a resolver las operaciones. Lo voy a regresar como estaba para que no se confundan, ¿de acuerdo? Vamos a regresar las operaciones y multiplicamos, o más bien resolvemos. 10 más 6, 10 más 6, porque es base mayor más base menor, 16, entre 2, 8, por la altura, que la altura sigue siendo 4, nos daría 32. Aquí vamos a notar que su área es igual a 32 unidades cuadradas. A ver, la voy a revisar si la hice bien. Base mayor 10 más base menor 6 me da 16. Y la mitad de 16 son 8. Cuando divido entre 2 es la mitad. 16 entre 2, 8. Por 4 de altura que tiene. Recordemos que tenía anotada la altura aquí. Decía 4 unidades de altura. 8 por 4, 32. Ya lo tengo, 32. Siguiente ejemplo. Cuando tenemos un romboide, que sería este, de aquí para abajo, cuando tenemos un romboide, aunque está de lado, aunque está inclinado, pues vamos a calcularlo igual que si fuera un rectángulo. ¿Por qué? Porque yo podría imaginar que corto esta parte, la quito y se la pongo de este lado. Entonces se recorre hacia acá y queda exactamente un rectángulo de 8 por 4. Por eso aquí no cambia la fórmula. Aquí la fórmula del rectángulo es igual que siempre. Base por altura. 8 por 4, mi área sería, en este caso, es área igual a 32. Unidades cuadradas. No se vayan a confundir y no le pongan cuadradas. Porque si ustedes solamente ponen la U, pues sería una línea, una distancia nada más. En el caso del cuadrado, que está aquí abajo, pues para ser cuadrado, tiene que tener las mismas medidas en cada lado. Entonces, la fórmula es similar, nada más que aquí no le vamos a llamar base por altura. Ojo, no le vamos a llamar base por altura, le vamos a llamar lado por lado. Para aclarar, lado por lado, para aclarar que realmente un lado mide lo mismo que el otro. L por L, lado por lado. 4 por 4, 16 unidades cuadradas. Último, por favor. Tendríamos el círculo. Queremos saber cuánto le cabe a toda esta parte del círculo, a todo el interior del círculo, cuál es su área. La fórmula que descubrieron desde hace siglos, muchísimos siglos, los egipcios y los griegos difundieron y nos compartieron, pues es
pi por 3.14. Pi sería un número constante. Cuando se hace más exacto es 3.14, 15, 9 y sigue el número. Pero en esta ocasión, para dar esta explicación de nivel primaria, vamos a redondear o vamos a truncar el número y solamente vamos a considerar que pi vale 3.14, aunque en realidad vale mucho más. Bueno, es pi por radio al cuadrado. Cuando ustedes vean que es radio al cuadrado, significa que vamos a multiplicar el mismo número por el mismo número, es decir, el número dos veces, ¿sí? Vamos a multiplicar. Como aquí el radio vale 14, voy a multiplicar 14 por 14. No se vayan a equivocar porque luego mis alumnos lo multiplican. No les voy a decir. Tranquilos, pongan atención. Radio al cuadrado significa multiplicar ese número por ese mismo número. Radio al cuadrado. Y entonces es 14 por 14. Pi 3.14 por 14 por 14 nos daría que área es igual a 3.14 por 196. Al resolver esto de 14 por 14 me da 196 y mi resultado sería área es igual a 615.44 unidades cuadradas. Queridos niños, deseo que estén muy bien, que lo puedan compartir, que lo puedan resolver y Diosito me los cuide. Hasta luego.